Bueno, pues empezamos el vídeo del día de hoy entrando aquí en Mamitas. Estoy con Adriana solo. Son las 1 menos cuarto de la tarde de hoy domingo, que ya no sé si estoy en 29, creo que sí. Estamos en 29 de septiembre, ya a punto de acabar el mes de septiembre. El mar se ve espectacular. Quizá también influye los cambios de colores de las nubes de lluvia que tenemos delante. La vamos a comprobar en breve. El chavalote está en un hotel de Playacar, nos va a hacer un vuelo de dron allí en Playacar. Está con Julio, de tema de fotografía. Y están ahí, creo que van a hacer equipo por si alguna vez hay que hacer un trabajo en el hotel. Pero bueno, eso ya nos lo contarán luego. Estas son las boyas que tenemos ahí delante, que la han dejado aquí justo en la entrada, las que ponían para quitar el sargazo. Y el mar está precioso, ya lo veis. Bueno, pues con esta vista ponemos la intro y seguimos grabando. Bueno, pues Adriana conmigo aquí, nos vamos a meter. El agua, como la sientes ya en las piernas. Está divina, está buenísima. Y yo sabía que hoy el mar estaba bonito porque, bueno, no de aquí, porque me han enviado un paquete reportaje Horacio López desde Playa Escalacoco y se veía el mar súper lindo, a pesar de que a lo mejor su celular no da los colores bonitos del mar. Eso depende con qué cámara grabas, ¿no? Y ya lo veis, qué colores, qué bonito. Ahí en Cozumel en este momento está cayendo una buena tormentita. Yo digo, a ver si llegamos a tiempo antes de que aquí llegue. Estoy pisando zonas donde está el agua que se brota desde abajo hacia arriba, y noto las temperaturas del agua diferentes. Hoy esa ola me dio en la espalda. ¿Qué tal está el mar? Precioso. ¿Para qué preguntar? Voy a hacer una foto desde aquí dentro. Y aquí es el día de hoy, domingo, de día de relax. Y ahora pues en 1 hora empieza el derbi madrileño de fútbol. Ahí lo vamos a ver. Ojalá no gane el Madrid, porque ayer perdió el Barça y así nos acerca. Que luego dentro de poco vamos a jugar Madrid-Barcelona también. Bueno, voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues aquí estoy con Adriana disfrutando de este bañito. Yo ya me mojé mi cabeza, lo importante. Y el día de hoy pues va a ser muy tranquilito. Yo creo que vamos a salir lo necesario para pues dar un paseo quizá por la Quinta luego más tarde, pero ya por la tarde. El día de hoy no creo que sea una grabación extensa. Bueno, posiblemente sí, dependiendo de lo que Alex nos grabe. A lo mejor nos graba algo en el hotel, como un paquete reportaje, el vuelo de dron del chavalote desde Playacar, que se debe ver fantástico el mar, porque si aquí está bonito, en Playacar está más, normalmente está más bonito. Lo que está aprendiendo el día de hoy, tiene suerte el chaval porque está aprendiendo tanto teórica como práctica. Normalmente no es fácil encontrar esa sensación de poder aprender las dos cosas, tanto en fotografía como lo mío, como en bienes raíces, y eso es muy bueno para él, para la edad que tiene. El chaval pues va a evolucionar, y va a evolucionar, yo espero que para bien. Tiene el apoyo necesario, tiene las ganas, que eso es lo importante. Y en esta vida, si no le pones ganas a las cosas, por mucho que te quieran explicar algo, pues no haces nada, no asimilas nada. Y ahora que se apuntó también al inglés en la universidad, que también hace otro tipo de universidad en línea, que es negocios internacionales, pues todo eso que va asimilando es bueno. Es un día a día ocupado que tiene el chaval. Y aquí dentro del agua pues está muy a gusto. Y gracias a todos los que comentáis los vídeos, y los que le dais un like, y sobre todo los que pues ya lleváis tiempo viendo los vídeos, y bueno, si los seguís por algo es, ¿no? Entonces pues ayuda mucho que os suscribáis. Y bueno, pues ahora de aquí al martes, el martes vamos a grabar este nuevo desarrollo que vamos a tener aquí en esta ubicación, justo desde esa esquina hasta donde está la palmera aquella, que son 200 metros, 210 aproximadamente, 200 metros de playa de frente del mar, más otros metros hacia atrás, más de 2 hectáreas, unas 2 hectáreas de terreno, en el cual vamos a tener departamentos. Va a haber varias fases de construcción, pero vamos a tener departamentos de 1, 2, 3 y hasta 4 recámaras. Va a haber villas también, no muchas, 15 creo que van a ser, entre 12 y 15, no me acuerdo ahora el número. Va a tener un pequeño hotelito también y 4 locales comerciales. Entonces esta zona de aquí
va a quedar para mi gusto. Ya puse ayer los renders, ayer o antes de ayer. Jesús va a tener una presencia de arquitectónica pues adecuada a lo que es la zona. Va a mantener bastante palmeras y vegetación. Va a tener unas luces tenues por la noche. La playa, ya lo sabéis, la playa es pública, por lo tanto no pueden ocupar toda la playa, la podremos seguir disfrutando nosotros. Sí, tenemos un desarrollo delante del mar que más de uno dice ¿por qué no dejaron eso? Pero eso fue en otro tiempo, ahora lo que hay. Y si dentro de lo que hay pues tenemos un desarrollo que lo hacen con gusto, pues hay que disfrutarlo y encima que nos mejore como está ahora mismo la playa, mejor aún. Y nada, pues en 2 años y medio vamos en este tiempo vamos a ir viéndolo crecer. Yo creo que la obra empezará pues a primeros del año 2025 y eso mientras venga aquí a mi oficina a bañarme, que es vuestra oficina también, pues lo iremos viendo crecer poco a poco. Yo vi crecer el desarrollo que hay detrás, Oceana. Ese desarrollo siempre que pasaba decía yo para mí, me encantaría tener un departamento ahí detrás. El presupuesto en ese momento para mí salía de mi presupuesto, entonces pues era una ilusión y la verdad que hubiera estado muy bien poder comprar ahí, ¿no? Y este desarrollo también sale de mi presupuesto en este momento, no sé qué pasará en un futuro. Y ya sabéis que el inicio de una preventa es cuando tienes el mejor precio. Mira el pelícano, me está indicando Adriana cómo vuela por ahí a ras del agua. Me encanta ver los películas como vuelan. Lo que pasa es que la cámara quizá no lo vea tan bien porque está muy alejado y lo hace pequeñito. Pero los inicios de una preventa siempre son el mejor precio. Ahora los de una recámara que son amplios, ya diremos medidas y todo, pues están por los 491.000 dólares. Ese es el precio más bajo. Y de ahí vamos subiendo ya. Dependiendo de las medidas del departamento, pues vamos subiendo ya. Hay departamentos por encima del $1.000.000. Pero igualmente los que compren esos precios más adelante, la plusvalía de esta zona van a ir subiendo según vayan las ventas. Por eso es interesante ahora, si estáis interesados, si tenéis un presupuesto para poderos meter, pues pedir información, que no os van a cobrar nada y vosotros decidís el plan de pago, como es a 2 años y medio vista aproximadamente la entrega. Qué plan de pago tenéis que hacer, qué enganche y cómo son todos los detalles del desarrollo. La carpeta legal si la necesitáis para que sepáis que todo en regla. Y ya. Y nada, pues yo iré pasando información día a día y aquí estoy para ayudaros en vuestra inversión. Y esta inversión es muy buena. Pues si hay algún reportaje más del día de hoy, os lo pongo. Por ejemplo, de momento tengo Horacio López que me manda un reportaje de Playa Calacoco, que se ve precioso, ahí los pececitos ahí con los niños. Luego tengo otro de Eddie Peña Nieto que yo pensaba Eddie Enrique, no, me he equivocado el otro, Eddie Enrique Peña. Está en Madrid, en España. Y este señor, yo pensaba ya que había terminado sus vacaciones. Buena gente, ¿eh? ¿Y qué va? Estaba en París hace 3 días, ahora está en Madrid. Anteriormente estuvo en Bruselas, estuvo en Londres, estuvo en Holanda, en Ámsterdam, por allí, en La Haya. Y ahora está en Madrid, en la Puerta del Sol, que yo la he vivido bastantes veces. Me gusta mucho ese lugar, en Madrid es muy bonita. Aunque sea del fútbol del Barcelona, la ciudad de Madrid me gusta mucho. Aunque le falta mar, que es lo único que veo que le falta. Porque en Barcelona también está muy bonito, pero ahí tenemos mar. Bueno, pues os pongo los reportajes, también seguramente os ponga el de Alex en Playa Car con su vuelo de dron desde Playa Car, el último, ya para que se vea la evolución. Y si hay alguno más lo colocamos. Venga, los reporteros desde aquí, desde la Playa Mamitas. Espero que os guste. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos.
¿Qué tal? Un saludo para los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Aquí estamos en la Plaza del Sol en Madrid. Es el punto cero, el kilómetro cero, donde empiezan todas las calles hacia diferentes puntos. Es una plaza muy emblemática de aquí de Madrid. Saludos a todos los suscriptores de Paco y seguimos en este tour. Hola Paco, muy buenas tardes. Aquí Raúl Aguilera desde la 38, son las 12:30 de la tarde, domingo 29 de septiembre. La playa está como tú la ves, exquisita, salvo la entrada, los primeros 2 metros, un poquito marrón el agua, pero después está preciosa. Hacia Mamita se ve muy bien. Y yo diría en todo lo largo de la playa, salvo a partir de la 38 hacia la 40 ya se pone marroncita el agua. Pero por acá te puedes fijar, ojalá se note que el agua está turquesa, verde, muy lindo. Hay harta gente, un buen día domingo, bastante gente y está llegando más. Como puedes apreciar ahí hay mucha gente, pero alcanza un lugarcito para todo, hay varios espacios, nadie se entorpece. Así que para hacer un buen día hay una brisa también que ayuda. El cielo está parcialmente nublado, en Cozumel hay 2 tormentas, al norte una bien fuerte, otra aquí al centro. Todo demás, todo muy bien, ojalá estén bien. Saludos a todos, que se suscriban al canal y pronto les haré otro video de alguna otra locación de acá de Playa del Carmen. Chao Paco. Hola Paco, aquí te mando un Paqui reportaje. Es tarde ahorita, son como las 5:41 de la tarde, hoy domingo. Está muy bonito aquí, es Playa Cal. Había mucha gente allá del otro lado del Portal Maya, entonces decidí caminar para este lado, para nadar un ratito y mirar pues qué tan bonito estaba este lado de Playa Cal. De hecho está muy bien ahorita, no hay nada de sargazo, como puedes ver aquí en la orilla, no hay una que otra ramita, pero parece como, más bien es como pasto o otro tipo de plantita, pero no hay sargazo. Y hay mucha gente del otro lado del muelle, hay mucha gente, entonces por eso me vine para este lado. Pero de igual manera está muy bonito. El mar está un poquito movido, pero el agua está bien templadita. Entonces decidí venir para acá, echarme un bañito en la tarde y sentarme a leer un libro, que es lo que me gusta ahorita en las tardes.
comparto este paquirreportaje, se ve muy bonita, a pesar de que es tarde y a pesar de que ya no hay sol ahorita, pero pues sí, el agua está muy bonita, está un poquito movida, pero sí, no está revolcada tanto como en otras ocasiones. Y hasta donde se alcanza a ver hay mucha gente. De este lado también no hay tanta como en el otro lado del muelle, pero sí hay. Bueno, saludos, soy Domingo Paco. Aquí te mando un reportaje pequeño. Con estas vistas tan bonitas de las nubes y del mar. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, estamos haciendo un paquirreportaje para mi papá. Nos encontramos otra vez en el hotel de Reef de Playa del Carmen. La verdad está bastante bonito, a mí me encantó la vez que vine para hospedarme y quedarme aquí en el hotel. Estoy muy orgulloso de poder estar aquí otra vez. Y bueno, la intención del por qué estoy aquí es simplemente porque vine a hacer fotografías. Resulta que me encontré con el fotógrafo de aquí del hotel. Entonces pues quedamos yo y Julio, que está por allí, más o menos. Entonces, pues bueno, pues vamos a ir un momento a la playa para que ustedes mismos puedan ver, degustar, que les guste. Bueno, de hecho, hoy estuvo mucho mejor la vez que que yo vine a disfrutar el hotel. Estuvo mucho mejor la playa, la verdad. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es la alberca. Está bastante padre. Tenemos por aquí todo el área de camastros. El hotel no está lleno, pero pues está con bastante gente. Y miren allí en el fondo, no sé si puedan ver ustedes, pero están jugando con la cuerda. A mí me encanta jugar con eso. Estoy grabando con la cámara de Julio, que es una Pocket. No me acuerdo ahora cómo se llama, creo que es Osmo Pocket 3, creo, no me acuerdo. Era 9 contra 6 hoy. El equipo Chimichanga. Chicos, no se vayan, chicos, no vayan. Un fuerte aplauso para todos. Bueno, pues ya terminaron, ahora ya están pidiendo los aplausos, están pidiendo... Pues es lo bueno, la verdad, de los hoteles son los animadores. Me gusta mucho que hayan animadores, lo vuelve más interactivo sus días, porque pues si no no estarían, obviamente pues tú te puedes divertir por tu propia cuenta, pero que hayan actividades extra, pues lo vuelve más atractivo el hotel, ¿no? Dicen, no, pues qué padre, me la pasé increíble, jugué voleibol, por ejemplo, jugué a ver quién jala más fuerte la cuerda. Esos chicos ahora mismo van a hacer lo de la moto acuática. A mí también me gustaría hacerlo algún día, solamente lo hice en Guerrero, en Acapulco, que ahora mismo pues ya saben cómo está la situación, no está tan bien como se esperaba, las inundaciones que hay, los deslizamientos de tierra. No, la verdad que ahora está bastante desastroso de la zona. Ahí tenemos unos chicos en kayak, al parecer es un grupo grande. Ahí se pueden ver. No, hombre, pues es un gran día para hacer kayak también, porque el mar está bastante tranquilo, no hay olas, hay solamente un poquito de movimiento, pero de ahí en fuera está bastante bien. Lo que les quería comentar es que la playa como tal no es tan azul turquesa, es más un color, no sé cómo decirlo, pero más como de cafecito, o sea, es más cafecito este mar. Ahora, por ejemplo, en los anteriores días estaba más azul turquesa, no estaba tan transparente. De hecho, te metías con los gogles. Y veías como mucha arena, o sea, había mucho movimiento en el agua. Pero bueno, de ahí en fuera está todo bien, todo perfecto. Y nada, pues bueno, espero les esté gustando este paquirreportaje que les estoy haciendo, que ya les había hecho yo otro, pero con mi celular y hace unos días. Así que ese día pues está dedicado para hacer este paquirreportaje con esta cámara. Y también, pues nada, aquí para que vean que estoy chambeando. Nada, un fuerte abrazo, muchos saludos, nos vemos.
Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para ir. Pues aquí sigo en la playa, disfrutando del baño, metiendo la cabeza de vez en cuando, que me sienta de maravilla, me estabiliza mucho el cuerpo, me quita si tienes un poco de ansiedad, un poquito de depresión, un poquito de malos pensamientos, de angustia, pues eso te lo nivela el cuerpo y aparte te mejora la circulación sanguínea, te fortalece un poquito los huesos. ¿Qué más te hace el mar que te haga sentir bien? A mí me hace de todo. Por ejemplo, me quita la electricidad estática del cuerpo, que a mí me afecta mucho. Y bueno, pues aquí seguimos disfrutándolo y en breve me voy a salir dentro de unos minutos. Me he separado un poquito a Adriana porque me gusta que me dé el agua hasta el cuello. Ella tampoco se quiere mojar el pelo, por eso está un poquito más adelante de mí. Y aquí sigo disfrutando. Me estoy fijando un poquito que pensaba que estas nubes negras iban a ser aún más fuertes, pero no, están un poco dispersas y eso quizás de opciones de que a lo mejor no llueva luego.
Se está diciendo que hay un frente que va a pasar por aquí, que tiene posibilidades en 7 días de hacerse huracán, está al 50%, pero yo sigo la evolución y de momento no veo nada, por eso no quiero ni publicarlo en Facebook ni nada, porque no veo ni a grandes lluvias, simplemente lluvias normales, en caso necesario de algún día esporádico. Total, que de momento no veo nada especial, todo está bien, y si la evolución va peor, pues ya lo comentaré aquí en el canal, y si la evolución va así como está ahora, pues no hay que escandalizar, en pocas palabras. Pero sí que hay que estar atentos para, por ejemplo, yo desarrollo mi semana, la semana que viene me voy a Bacalar el jueves. De aquí al jueves son 4 o 5 días, la previsión es a 7. Pues a la vuelta me podría afectar, quizá a la vuelta me podría afectar si se formara un poquito, pero no mucho. Voy a parar un momentito el vídeo. Una dice que ya se sale, que ya se le arrugaron las manos, a mí todavía no. Pues... aquí hay agua de esta que sale, se te hunde el pie un poquito y está fría, ¿que sí? Sí, se te hunde el pie. A ver, aquí voy a meter la cámara, voy a quitar los pies de ahí. Bueno, fijaros que hay piedras, también. Fijaros que hay como arenita por aquí, por eso, por el brote de agua. Hay arenita en esta zona. ¿Veis cómo se forma un círculo de arena? Esa es la arena que brota de ahí, de la salida del agua de cenote. Vamos a meter otra vez la cámara y vamos aquí es más fuerte, donde tengo mi pie ahora, mi pie derecho y mi pie izquierdo. Vamos a meterlo otra vez. Yo no sé si se verá algo en la cámara, yo no veo nada desde aquí, pero yo le he intentado bajar lo más posible. Bueno, voy a parar otro poquito. Así jugaba yo con Alex cuando tenía esa edad en el agua. Y se pegó a salto desde mi hombro, qué bueno. Cuando llegamos aquí todavía seguíamos jugando con eso. Cuando llegamos aquí a playa, Alex tenía... Mira, se acaba de tirar. Tenía 8 años. 8 años cuando llegó aquí, ahora tiene 19 y bueno, pues son 11 años que estamos por acá y por su edad ya me puedo acordar perfectamente. Pues llegamos en 2013, así que ya han pasado unos años, ¿quién lo diría? Ay, no se paró la cámara, perdonad, estaba soplando para el micro. Es que tengo la costumbre de soplar al micro cuando meto la cámara debajo del agua, porque si no se oye la voz como con burbujas y no está bien. No sé si me acordaré de quitarlo, ¿no? Luego, ese trocito de vídeo. Perdonad por eso, porque yo le había dado parar, pero no se paró. Les estoy muy agradecido a la familia que nos acogió, que nosotros pues vivimos en Aguascalientes 1 año y pico allí. Tuve matrimonio, no funcionó, no pasó nada, porque son gente excelente, se les requiere mucho. Nos trataron muy bien y la gente que conocimos en esa etapa también en Aguascalientes nos deseó lo mejor en nuestra etapa aquí en la Riviera Maya. Yo en aquellos tiempos la verdad no tenía mucha fe de lo que estábamos haciendo del cambio, sí tenía ganas de conocer la Riviera Maya, pero venir con un niño de 8 años y tú en ese momento tenía 50, pues es una decisión difícil, porque no es tu país en ese momento. Lo primero, te estás adaptando a las nuevas costumbres de aquí, que son fantásticas también, pero muy diferentes a las de España en ese momento, porque ahora España se ha puesto muy mal, la verdad. Y todo eso, pues a día de hoy lo puedo mirar para atrás con mucho cariño y gracias por esos deseos para nosotros. Vosotros estáis viendo más nuestro cambio que no yo, que era la persona que iba a hacer el cambio. Y nada, me voy a salir ya porque Adriana ya se quiere tapar un poco. Ya sabéis que el sol pues la quema bastante la piel y no quiere que
se le queme tanto, así que voy a parar un poquito la cámara y vamos a seguir. Bueno, pues ahí tengo a Adriana que me está haciendo una foto desde fuera con el celular, qué bueno. Y desde aquí hacer una foto también va a quedar muy bonita, voy a ver si la hago. Bueno, pues hoy no he visto a Raúl. Raúl está durmiendo justo ahí detrás en unos departamentos, Raúl Aguilera. Hoy podíamos haberlo visto aquí, pero yo creo que han querido cambiar de playa, irse a lo mejor a Fundadores o la 4, que ayer estuvimos hablando que estaban mejor las playas por allí. Bueno, pues nos vamos a secar y vamos a seguir el día. Ya me voy a ir a comprar algo al supermercado y para casa, para la comida. Allí está cayendo buena lluvia también, en aquella zona. Y la nube que se ha puesto aquí arriba parece que tiene ganas de echarnos un poquito de agua. Sí, el color del agua ha cambiado ahora que se fue el sol. Ya veis la nube como está ahí. Qué bueno que ha sido al final. Hemos podido disfrutar del color del agua, muy bonito a la hora de grabar. Pero muchas veces cuando veáis fotografías que no concuerdan como yo las publico a otras personas, puede ser por la hora que es, puede ser porque el sol en ese momento no salía, puede ser porque esté en una zona de playa 50 metros para la izquierda, 50 metros para la derecha, y a veces las playas aquí por 50 metros más o menos está mejor o peor. Total, que hay muchas circunstancias que hacen pues digamos que no te creas que lo que yo estoy subiendo sea la realidad, pero sí es la realidad, ya lo veis cada día con mis vídeos, ¿no? Yo en esto trato de ser imparcial y lo que hay es lo que hay. Ahí está el guardavidas. Y ahora da sensación de frescura. Esta nube nos ha traído como que la temperatura bajó un par de grados o 3. También porque yo acabo de salir del agua y me está dando un poco de fresquito. No hay casi aire, pero lo suficiente para estar a gusto. Fijaros en la palmera. Ese airecito de esa brisa se siente muy rica, más si estás mojado de la playa. Si estás mojado y encima no hay sol. Bueno, me voy a secar. Bueno, pues nos vamos. Me olvidé la toalla en el carro. La costumbre de salir rápido, que ahora intento no perder la costumbre de lo que es el tema de pagar el aparcamiento. Y la playa está buenísima. Bueno, pues vamos a agarrar un poquito de pan y algo de comer. Está muy concurrido ahora mismo. Bueno, pues ya tengo el pan. Excelente panecillos. Compré uno hoy de estos de pan de muerto pequeñito. Y los otros que tenemos por aquí, Adriana está picando alguna cosita, qué bueno. Estos de aquí son para mí que soy español, me encantan. Este de centeno también está buenísimo. También lo tenéis en la versión redonda. Y bueno, pues nos vamos a seguir paseando por el supermercado. A veces te dejan algo de probar por ahí, ¿no? Ah, allí. Pan de muerto de chocolate. Está bueno. Vamos a agarrar algún yogur. Los aguacates los tiene muy bien de precio, pero no valen, están mal. Estos de aquí, 29 pesos, pero no están bien. Este de 19 sí que se puede mirar, porque estos se ven bien. Ahora los voy a mirar. Y el tema de cítricos, los limones están muy caros ahora mismo. Pero bueno. Aquí ya lo han decorado de Halloween. Fijaros, estas naranjas, las mandarinas. Ah, los mangos están buenísimos. Tengo en casa, por eso no agarro. Y bueno, pues ya a punto de salir. Ya está agarrando los plátanos. Yo voy a agarrar algún aguacate y nos vamos. Pues ahora sí, para casita a ver el fútbol. Estamos a punto de que empiece, de 15 minutos falta. La nube que tenemos en la playa está aquí, ahora aquí arriba encima de nosotros. Casa subiendo las fotos al Facebook, al grupo de Paco en Riviera Maya, y también viendo el partido del Atlético de Madrid con el Barcelona, con el Real Madrid, a ver cómo va.
Están en el minuto 20, prácticamente 00. Las 6 menos 2 minutos de la tarde, el sol ya se está ocultando, ahora ya anochece más pronto. Nos vamos a pasear un poco por el... Aquí tenemos la plaza del ayuntamiento y nos vamos a ir para la Quinta Avenida en dirección del Parque Fundadores. He dejado el coche aquí porque luego me quiero parar a comprar al Walmart cuando terminemos del paseo. Y ahora pues vamos a ir un poquito rápido porque si no me anochece y luego con esta cámara como que no graba como me gusta. Nos vamos a dar ese paseo. Pues ahora a esta hora se ven unos colores bonitos. Está bien el sol con sus rayos que no apretan tanto el calor. Y la plaza del ayuntamiento está tranquilita, no hay nada de actividades, pero ya sabéis que ponen los puestos de comida, pues no sé cómo decirlo, ¿cómo le llaman esto de las pulseritas y todo eso? ¿Artesanía? Sí, artesanías, cosas así. Por allí está la comida que le gusta a Adriana, por aquella zona de allí. A mí, nada sí, más. No, bueno, a mí también. Pero tengo que poner la excusa de que tú eres mexicana y es la comida de cada zona. Lo de las bicicletas de renta. Corre esa brisita que está muy bien, ¿eh? Esa brisa hace que no tengas un calor, digamos, muy húmedo. Esto es lo de las artesanías que estábamos hablando. Pero es que me encanta girar a toda velocidad. Deja hablar en este momento que no Bueno, os voy a parar. Vamos a llegar ahora a la avenida 15, luego la 10 y de ahí nos pasamos a la Quinta Avenida. Por ahí vamos a grabar. Pues aquí estamos cruzando la avenida 10. Esta es la calle 8, ya muy cerca de la Quinta Avenida. En la siguiente calle tenemos un desarrollo espectacular que se llama Ocean View, muy recomendable para que invertáis. Se entregan totalmente amueblado, equipado y decorado, excelentes amenidades y a 150 metros del mar, o 160, me equivoqué por 10 metros. Total, que estarían más o menos a esta altura de esto, pero más grande el desarrollo y llegarías a la playa enseguida. Y en mejor zona porque la calle 6 es mejor que la calle 8 a la hora de llegar al mar. ¿En qué aspecto? Porque hay ya la arena de la calle 4 y de la 2. Ese arenal es muy bueno para bañarse. Seguimos con las tienditas que te vas a encontrar cuando paséis por aquí. Y aquí estoy acompañado de Adriana. Qué bueno. Vimos el partido del Madrid con el Atlético de Madrid. Empataron a 1, eso nos beneficia porque habíamos perdido el día anterior. Todavía tenemos una ventaja de 3 puntos, pero bueno. Fue partido emocionante. Y ya, y con eso me quedo, con el resultado, que es lo que yo quería. El señor Pro, que lo decoraron bastante aquí. Y ya tenemos en esta zona que hay ambiente, bastante ambiente. Si fuéramos para allí iríamos a la zona de Constituyentes. Y para el gimnasio, y si nos vamos para acá, nos vamos para la zona del Parque Fundadores. Fijaros qué gente se ve por ahí. Y eso que todavía no es la hora punta de pasear por la Quinta. Pero sí pasa el gusto de pasear. Aunque ahora mismo el aire ya no... Por aquí, por esta zona, no se siente el aire. A veces, si veis que paro la cámara es por la música, más que nada. Yo por mí hago el directo como si fuera un directo. Hablando de los directos, llevamos tiempo que no hemos hecho directo porque teníamos problemas con el celular. El celular que tenemos no es muy adecuado para hacer los directos, pero tengo uno en casa que lo voy a adaptar solamente para los directos. Y es cuando compremos las piezas que necesita, pues algún día saldremos a hacer un directo con Alex, porque yo con la vista que tengo me faltaría poderlo dejar para subirlo a YouTube en directo.
En pocas palabras, no tengo esa experiencia ni la experiencia de ponerlo en directo, ni la vista. Mira qué bonito se ve este hotelito. Y aquí tenemos el desarrollo que os estaba hablando. Ocean View lo tenemos aquí, justo ahí al ladito donde está el barbero, al lado. Hay un terrenito ahí bastante grande. Y esta sería la bajada a la playa, la tenéis ahí al lado. Pues 1 minuto y medio andando, 160 metros lineales para llegar al mar y unas vistas excelentes. Desde la tercera planta ya se ve el mar. Y desde el roof maravilloso, perfectamente. Es una preventa a entregar en 2 años, 2 años y poco. Y ahora mismo pues todavía tenéis opciones de poder comprar. Y a muy buen precio. Llave en mano, acordaros, no vais a poner ni papel higiénico, ni toallas, ni sábanas, nada. Te lo van a entregar todo para que lo puedas disfrutar y si quieres lo puedas poner en renta. Fijaros esos caballos de metal que tenemos en la entrada de este restaurante. Qué bueno. Y ya nos vamos acercando poco a poco a la calle 4, luego la 2 y el Parque Fundadores. Esta tienda le gusta mucho, de 4 niveles, 4 o 5 niveles de pura ropa de marca deportiva. Nunca he entrado ahí. Bueno, esa música hay que... No creo, porque las playas están... Es que estamos oliendo mal en este momento, no sé el motivo. La playa no es, porque no hay sargazo ni nada. Pero bueno, es un trozo de quinta que no sé por qué motivo está oliendo mal. Bueno, pues ya hemos pasado la calle 4. Restaurante mexicano, 100% bonito, ¿no? Lo que sigue, y arriba tenemos uno italiano. Qué bueno. Bueno, pues otra vez grabando. Esa es la dificultad de grabar por la quinta. Hay días que no se oye tanto la música y hay otras veces que sí, dependiendo del local. Aquí el Karen habitualmente tienen la música en directo, ahora mismo están descansando. Y este hombre preparándoles unos langostinos al ajillo. Bueno, son camarones, aquí le dicen camarones. Pues ya llegamos a la calle 2. Aquí bajar a la playa también está muy bien, la playa de la calle 2. Y tenéis ese restaurante, el Tarraya, que merece la pena, al lado del mar, en plena arena. Justo bajando por esta calle, ahí lo tenemos. Vamos a ver si nos da tiempo de grabar un poquito la playa desde Fundadores y hacemos una foto del atardecer. Pero tampoco quiere correr, quiere ir tranquilo, como va la gente. Ahí. Es que pongo la cámara en marcha y otra música. Quito de una y me ponen otra. Pero bueno, esperemos que no pase nada. Ya estamos al lado de lo de la DEO, acordaros, 240 para ir al aeropuerto de Cancún. Ahí se compran los tickets, lo podéis comprar en línea también. Y desde ahí salen los autobuses. Llegamos aquí al Parque Fundadores. Voy a hacer una foto de la iglesia. Es muy bonita, a mí me gusta. Se puede decir que ahí delante, cuando estás en el Paseo del Carmen, ahí empieza la Quinta Avenida. Y aquí pues seguro que tenemos mucho ambiente porque están los payasos, también están los guerreros mayas y los voladores de Papantla. Se juntan todos y aparte de aquí hay... Bueno, vamos a ver cómo está el ambiente por la playa. Fijaros que hay mucha gente, aquí hay comida, esto es nuevo. No sé por qué, debe ser un evento de algo.
voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, entre los que vienen para la playa para pasar el día, más los que vienen a descansar ahora que se oculta el sol, y aún va a haber más gente luego. Los guerreros mayas que van a hacer su baile, seguramente. Os voy a grabar unos segundos, voy a hacer una foto. Se ve limpia el agua aquí, se ve espectacular, pero mucha gente, como veis. Los voladores papántala como que no están, como que ya terminaron, a lo mejor no han hecho su trabajo el día de hoy, pero no están. Vamos a bajar por aquí. La playa se llama, oficialmente se llama Playa Caribe, esta playa donde está el Parque Fundadores. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues me tengo que acercar justo hasta la orilla para poder hacer unas fotos adecuadamente, porque desde aquí difícilmente lo tengo. Yo creo que están aprovechando que están tocando música. ¿Por qué? Porque tienen pelos. ¡Arriba México, Fray! ¡Pura mexicana, verga, pues! Bueno, vamos a hacer la foto por aquí. Bueno, pues el color del agua ya lo estáis viendo, no hay sol, pero se ve cristalina, azulada o verdosa, claro, como lo queráis ver. Se ve Cozumel delante con sus edificios, todavía con los rayos del sol. Y nos vamos a pasear por aquella zona, por la calle 4 y la calle 2. Vamos a dejar el paseo por la quinta porque pues hay mucha gente por aquí. Y vamos a pasear por aquí, por la playa. Hoy es de los días que más gente veo, tanto dentro del agua como fuera, pero es normal, es un domingo. Yo voy a pasear aquí que me dé el agua en los pies, porque de verdad que está buenísima el agua. De vez en cuando voy a parar un poco para hacer alguna fotografía y las podéis ver en el grupo de Facebook de Paco en Riviera Maya. Pero qué bueno verlos contentos y felices, de la gente relajado y pasando el domingo como uno desee, como ese, con la cerveza en la cabeza, con la comida comiendo o simplemente escuchando música. Yo quiero una foto aquí, Nos vamos a salir seguramente por la calle 2, por el Capitán Tarraya. Voy a hacer unas fotos de aquí por las barcas que tenemos dentro del agua, les doy un punto diferente. Pues hay más bandas por ahí haciendo música. Si me fuera ahora 50 metros más para adelante tenemos otra, pero voy a salir seguramente por aquí, por esta parte.
por ello. Me dice Adriana que mejor por la 4, que salgamos por la 4. Bueno, pues vamos a pasar al lado de los músicos, entonces. Mira, aquí hay estos hombres, es un trío, me gusta mucho. Me parece que es un trío yucateco. Ahí esa música es muy conocida. Y entonces me va a penalizar. Aquí están estos otros. No sé qué os cobran por las canciones hace unos años, desde 100 a 300 pesos por canción, ahora no lo sé. Vamos a ver cómo comienza. Ahí hay una bandera de México ondeada, con el aire queda muy bien así. Voy a ver si le hago una foto al mar con ella. Y nada, me van a tardar un poquito. Voy a hacer esa fotografía y nos vamos a salir ya del mar. Espero que sintáis que estáis por aquí paseando. Y nos vamos a salir por aquí por la 4 más o menos. Voy a hacer la foto aquí. Bueno. Pues esto es lo que os decía, el arenal que tiene la calle 2 y la calle 4, la verdad que está muy bien, merece la pena. Por eso os decía que ese desarrollo que está ahora al ladito, cuando tú entras, tienes todas estas playas para disfrutarlas. Por eso os recomendaba Ocean View. Y este chico que tiene un pescadito ahí en la mano, no sé si lo habrán pescado por aquí cerca, porque con barco no lo tienen, está hinchado. Ese pescado lleva tiempo muerto. Parece que han limpiado pescado y ese es el olor que viene, que no han recogido la basura y huele horrible. De los barcos de pesca limpiaron el pescado, lo guardaron aquí, fijaros cómo... y huele horrible, ¿eh? Este olor llega hasta la Quinta Avenida cuando hemos pasado antes por ahí. Pero qué mal huele, madre. Bueno, pues ya estamos llegando otra vez a la Quinta. A mí me gusta más pasear por las playas de la 38, Mamitas, Pelícanos. Diría que hay menos gente, más tranquilas, un ambiente diferente, pero tenemos que enseñar toda la parte de Playa del Carmen, ¿no? Y bueno, ya habéis visto me imagino que habré puesto antes el paquirreportaje del chavalote con su vuelo de dron por Playa Car. Es un ambiente también tremendamente diferente. Adriana quiere entrar aquí a los muñequitos de Miniso. Vamos a ver qué hay por ahí, pero no voy a grabar. Me gusta mucho esta tienda. Hay música reconocida, pero bueno, esto es una tienda japonesa y está bien, tiene buena calidad los productos que venden. Los paraguas. Ah, mira, pues si necesitamos alguno. ¿Y querías un paraguas? El Snoopy ahí la tenemos, estamos subiendo a la planta, a la segunda planta. Tiene 2 plantas este local. Y bueno. Sí, hay un poco de todo. Bueno, diferentes ambientadores. Bueno, pues dejamos aquí el Snoopy, nos vamos ya otra vez a la Quinta. Bueno, pues nos vamos de aquí, del Miniso. Seguimos paseando por la Quinta Avenida. Y ya nos vamos camino del ayuntamiento, donde nos pararemos a comprar un poquito lo de la maletita que grabamos para... pero va muy lenta, ¿eh? Pero bueno, queda bien, un poquito raro, ¿no? Esa maleta que estábamos en Ciudad de México se la probó Fernando, yo también la probé. Y bueno, pues queda... Cuando tienes que ir a un aeropuerto andando demasiado rato, te puede ir bien. Ahora aquí por la Quinta, pues no sé, me ha parecido raro verlo así. A lo mejor va al lado de O. Sí, a lo mejor. Está bien. Dentro de poco veremos señalizaciones de aquí de que no puedes montar en tu maleta por la Quinta Avenida ni en patinete eléctrico, ¿no? A lo mejor nos pondrán esas señales. Pues esta es la calle 6, esta que estamos viendo ahora, la esquina. Aquí tenéis
es el lugar para poder invertir, que os estaba hablando hace un ratito. Os voy a poner ahora que pasamos por aquí, os voy a poner el vídeo corto de este desarrollo y seguimos grabando. Te presento Ocean View. Te presento una estupenda preventa aquí en Playa del Carmen, se podría decir que es la estrella. 85 departamentos a 160 metros del mar, aquí con Orlando. Así es, 7 locales comerciales abajo, Paco, que nos garantizan también esa zona comercial a un costado de la Quinta y la 10. Increíble, nos vamos para allá. Bueno, ya lo estáis viendo, esta es la ubicación, excelente ubicación, al lado de la Quinta Avenida, a 215 pasos de la playa, al lado de la 10ª Avenida, y aquí en el desarrollo vamos a tener lavandería, spa, aparcamiento subterráneo, lobby, vamos a tener gimnasio, vamos a tener un room maravilloso con vistas al mar y posibilidades desde la 4ª planta de vistas al mar de los departamentos. Increíble. Correcto, va a constar de estudios equipados y amueblados, llave en mano, ni papel de baño tienen que meterle, departamentos de 1 recámara y 2 habitaciones, Paco. Y esos estudios maravillosos, porque van desde 30 metros cuadrados, que son los más pequeños y muy poquitos, hasta 50 metros cuadrados, que son excelentes por el tamaño que tiene y al ser entrega en mano, llaves con todo incluido. Todo incluido. Yo creo que excelente el desarrollo. Bueno, pues espero que os haya gustado ese desarrollo. Espero acordarme de ponerlo también, porque puede ser que luego ni me acuerde. Pero cuando os hablo de algo, pues me gusta daros la mejor información. Y ahora por la siguiente calle, la 8, nos vamos a ir ya camino de donde está el Walmart. Vamos a comprar alguna cosita allí. Aquí tenéis exposición de arte, está entre las 6 y las 8. Allí delante están bailando, baile folclórico mexicano, como baile típico de acá, de algunas zonas. Y lo voy a grabar, pero voy a poner otra música diferente. Nos vamos de aquí de la Quinta. Ya sabéis, cuando haya algo de bailes o eso, tengo que quitarle la música. Os puedo dejar las imágenes y pondré otra música. Ya veremos cuál, pero que no tiene nada que ver con la que está bailando. Cosa de los derechos de autor, ya lo sabéis. Bueno, pues ya llegamos aquí al Parque Fundador, no, al Parque Fundador, les digo, al ayuntamiento. Y justo a tiempo porque no ha terminado de anochecer y hemos podido dar el paseo casi de día. Y ahí está la música en este momento sonando. Os voy a grabar, pero voy a parar y pongo otra música. Aquí están los niños con esta, creo que no estábamos registrados esta canción, pero bueno. Están aquí con las luchas, con estas espadas, hachas de corcho, y pueden hacer sus travesuras. Bueno, pues yo creo que ya estamos despidiendo el vídeo del día de hoy. No sé si grabaré algo más, pero desde aquí, desde el Palacio Municipal, ya estoy despidiendo el vídeo. Saludos, no olvidéis de darle like, de compartir, de suscribiros y de ayudarnos un poquito. Gracias por estar ahí.